So let's go, man. All right, sounds good. Bienvenidos todos a este episodio 2 de Uhuru Podcast, donde vamos a estar hablando de distintos temas de marketing y desarrollo de negocios. Así que estamos muy emocionados de estar aquí nuevamente con nuestro amigo Robert. Para aquellos que no lo conocen, déjenme compartirles un poquito. Robert Fukui es un mercadólogo y consultor para distintos negocios. Él ha trabajado por más de 25 años en empresas como Coca Cola y tiene experiencia con 4 de las farmacéuticas más grandes del mundo, así como haber dado consultoría a cientos de negocios en los Estados Unidos. Y el otro día discutíamos y hablábamos, Robert y yo, que el mercado no es tan diferente, ¿no? Cuando hablábamos de algunos de los programas de marketing, hicimos una encuesta, ¿no? A través de redes sociales, a través de distintos formularios para poder obtener preguntas y ver con qué estaban lidiando los negocios el día de hoy. Y pues, ¿qué nos dimos cuenta? Que los mismos problemas que ocurren en los Estados Unidos, que ocurren en Europa, que ocurren en África, ocurren directamente en México. Por eso decidimos traer este podcast exclusivo para ustedes. Entonces, les traemos toda la voz de la experiencia de la mano de Robert Fukui. Hey, Robert, how are you? Doing good. Thank you, Jamil. Great to see you again this week. Bien, Yamil, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Es bueno verlos de nuevo esta semana. So, Robert, what have you been doing these days? Robert, ¿qué has estado haciendo estos días? Trying to help as many businesses as possible prosper is one thing. Tratando de ayudar a la mayor cantidad de negocios posible a prosperar, eso es una cosa. And we're on the tail end of finishing up our first book for married entrepreneurs. Y estamos a punto de terminar las traducciones y el lanzamiento de mi primer libro, que por cierto pueden adquirir también cursos de emprendimiento en pareja, ¿no? Con Robert Fukui. That sounds really amazing, Robert. Yeah, it's fun, and that's in the book we're tackling the work-life balance concept that is hard for a lot of entrepreneurs to do. Sí, nos habla de que en el libro pues vamos a tratar distintos temas acerca del balance en el emprendimiento, que es una situación que pues normalmente a los emprendedores les cuesta un poco de trabajo. Entonces vamos a entrar hoy al tema del día de hoy, que creo que todos hemos tenido problemas de repente para llegar a nuestro cliente ideal. Todo el tiempo nos están hablando acerca de que debemos enfocarnos en nuestro cliente ideal, pero a veces esta situación se puede volver un poquito complicada, un poquito confusa. Así que llegó la hora de preguntarle a Robert. So Robert, the topic today, it's target market, how to track the proper client. And what I was telling to our audience is that it's pretty subjective, the concept of bringing the right target market, or to focus on the right target market. I think that a lot of business think that they know who they are selling, but usually numbers and the reach of the business tell us that not always it happens. So let's go. What are your advices today? Yeah, this is a very important topic, and it's a one that is hard for a lot of business owners to grasp, is who is our ideal customer. Dice, es correcto, el día de hoy vamos a hablar acerca del público objetivo, del target market, y nos comenta que este es un tema muy complicado para la mayor parte de los dueños de negocios. And because you don't have clear understanding of who your ideal customer is, you just try to target everybody. Y entonces, como no tienes una definición clara de quién es tu cliente ideal, entonces la tendencia es pues apuntarle a todo mundo y tratar de venderle a todo mundo. And so when you try to target everyone, sometimes you get no one, or you don't get the right customers. Y entonces, cuando tratas de enfocarte en todos, pues lo que usualmente pasa es que no logras venderle a ninguno. Because not everybody's a good customer either, right? Porque no todo mundo es también un gran consumidor, ¿verdad? So you're saying that there are good and bad clients, right? I'm just asking the question. Is that true? Nos pregunta Robert que si es cierto que hay buenos y malos clientes. I think that it's true. Sometimes there are people willing to pay that you don't want to sell to them. Yeah. And usually we do because we don't have option.
Yeah, exactly. So targeting the right customer is very important, right? Así que enfocarnos en el consumidor, o en el público objetivo ideal es muy, muy importante. So we kind of started talking about it last week just with pricing. Empezamos a hablar la semana pasada acerca de precio. Most business owners, like I said last week, are pricing themselves a little too low anyway. Como les dije la semana pasada, hay muchos emprendedores y negocios que están tratando de bajar demasiado los precios como ventaja competitiva. So setting an appropriate price, which is most likely going to be a little bit higher, you start to screen out the bad customers. Entonces, en automático, la acción de elevar precios nos lleva a poder depurar a los malos consumidores. So that's one screening tool, is just setting the correct price. Así que esa es la primera clave. Establecer el precio correcto nos va a ayudar a llegar a una audiencia idónea. So I'll go through three general guidelines or general keys that can help you attract the right customer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 guías o 3 llaves que nos lleven a cómo enfocarnos en nuestro consumidor ideal. It's one, knowing your strength or value. La primera es conoce tu fortaleza o valor. 2 is understanding your customer's need. Segundo, entiende la necesidad real de tu consumidor. And the third will be to develop the right marketing message. Y el tercero sería desarrolla el mensaje de marketing correcto. So at the end of the day, a lot of it is in your marketing message of how you connect to the right customer. Porque al final del día mucho está en cómo desarrollas tu mensaje de marketing y en la forma en la que te conectas con tu consumidor. So let's take key number 1, knowing your strength or knowing your value. Entonces vamos a tomar la clave número 1, conoce tus fortalezas y conoce tu valor. So we talked a little bit about last week when it comes to setting your price based on the value of your product or service. Entonces volvemos un poquito al tema de la semana pasada, ¿no? Donde habríamos de establecer el precio de acuerdo a tu valor real. So let's say for a restaurant, is your value or strength food quality, fast service, or atmosphere? Por ejemplo, si hablamos de restaurantes, podemos hablar de que una ventaja sería tener buena comida, tener un servicio rápido o tener un servicio de calidad. Now, your restaurant could be something else, but I'm just using these 3, food quality, service, and atmosphere, as an example. Así que voy a ocupar esas 3, tu restaurante, o podría ser cualquier negocio, pero voy a ocupar estos 3 ejemplos: calidad en la comida, atmósfera y can you repeat the 3? Food quality, fast service, or atmosphere. Me faltó servicio rápido y atmósfera. So these are just examples. So you have to determine what your strength is. Pick one. Así que estos son solo ejemplos, pero tú tienes que tomar uno. Vas a tomar uno como tu fortaleza. Another example is a car dealership. Otro ejemplo es un vendedor de carros. Is your strength the wide selection of cars, the great service, or the location of your dealership? ¿Cuál es tu ventaja? Puede ser tu ubicación, puede ser la gran variedad de automóviles que puedes promover, puede ser la calidad de tu servicio. And if you sell shoes, y entonces tú vendes zapatos. Is it the comfort of the shoes, the style, or how long it lasts? ¿Es la durabilidad, el confort o el estilo? So regardless of what kind of business it is, you want to zero in on one strength that you feel you're great at. Entonces, independientemente de cuál sea tu negocio, lo que estoy tratando de decirte es trata de identificar una fortaleza y enfocarte en ella, una. And then we'll tie it into your best customers' needs. What are their needs? Y después comienzas a enfocarte en cuáles son las necesidades de tu consumidor, qué es lo que él realmente necesita. So let's say your restaurant, you feel your strength is the atmosphere, the really nice romantic atmosphere of the restaurant. Entonces, volviendo al ejemplo del restaurante, digamos que la fortaleza que tú tienes tiene que ver con atmósfera. Tienes un restaurante que tiene una atmósfera hermosa, romántica. So a customer need may be the guy that wants to impress his date. Entonces, por ejemplo, el consumidor ideal vendrá siendo, por ejemplo, un chico que está tratando de impresionar a una chica. Or a bride that wants to find the best food for their wedding. O una novia que está buscando la mejor comida para una boda. Right? So the need is wanting to impress their date or wanting to find a great venue for their wedding.
Entonces, la necesidad es encontrar un gran lugar para la boda o impresionar a alguien. And so a marketing message for that restaurant would be, we'll make you look good. Entonces, un gran mensaje de marketing para este restaurante podría ser, queremos hacerte ver bien. So I'm going to pause there. For example, Jamil, does that make sense? Your strength is the atmosphere. And so a message would be, we'll make you look good for that guy that wants to impress his date. Entonces, nos está preguntando que si estamos de acuerdo, que si el mensaje correcto sería, si lo que quiere este cuate es quedar bien, entonces que el mensaje sea, queremos hacerte ver bien. Yeah, I was thinking that it's pretty simple, but we usually don't put time on thinking on this because it's a very simple concept, but at the end, it's really hard for us to get there. Yeah, exactly. And so you really want to understand. So your target market is the emotional need that your customer has. Entonces, tu público objetivo está relacionado directamente a esa necesidad personal que tiene. And tied into the strength of your product or your service. Right? Sí. Entonces, es tomar su necesidad emocional y conectarla directamente con el atributo más fuerte que has seleccionado de tu negocio. So the guy that wants to impress his date, he doesn't care as much about price as he does about impressing the date, right? Entonces, la persona que quiere quedar bien está más enfocada no está tan enfocada en el precio, sino en justamente en cuál es el lugar que lo va a hacer lucir mejor. So does that make sense, Jamil? Yeah, that actually makes sense. So, okay, let's take the car dealership that has a wide selection of cars. Entonces, vamos ahora a movernos al ejemplo donde tenemos este distribuidor de carros. So customer need may be the person that doesn't like to shop for cars. Entonces, por ejemplo, puede ser el consumidor ideal puede ser una persona que no le gusta comprar carros. Right? It could be stressful going from one dealership to another, dealing with one salesperson after another. Puede ser estresante el visitar un lote tras otro y el estar platicando con un vendedor y con otro. To find that one right car for you. Para encontrar ese único carro idóneo para ti. So a marketing message for the car dealership with wide selection would be, if we don't have it, no one will. Entonces, el mensaje adecuado para este tipo de personas sería, si nosotros no tenemos el automóvil que buscas, nadie lo va a tener. And the stress of finding the right car. Y la parte de hablar del estrés de encontrar el auto ideal. Right? Does that make sense? The message to the need of the customer to the strength of the car dealership. Está preguntando que si esto tiene sentido. Actually, yes. From what you're saying here, emotional part, it's really, really important. The emotional connection between the need and the response. Yeah. So at the end of the day, we buy things more from an emotional connection than the features of the product or service. Y es porque usualmente tendemos a hacer una compra más por la necesidad emocional que realmente por el comprar o adquirir un producto o servicio. Right? Making a purchase, there's usually an emotional connection to your purchase. Usualmente cuando compras algo hay una conexión emocional con la compra. Right? Is that right? I mean, think of whether you go to food or coffee shop or buying the headset, your mic, whatever. There's always some type of emotional connection. Sí, habla de que siempre, no importa si vas a comprar un micrófono, si vas a comprar comida, si vas a comprar cualquier cosa, siempre hay una conexión emocional. So let's take the last example, shoes, comfortable Entonces, vamos shoes. a tomar el último ejemplo, que sería la venta de zapatos. The emotional need for the customer looking for comfortable shoes is that they're on their feet all day and they're tired and they want to find shoes that don't make their feet so tired, right? Entonces, por ejemplo, la necesidad emocional de alguien que está buscando confort en los zapatos es que a lo mejor se está cansando demasiado a lo largo del día, ¿no? Y necesita una respuesta a una situación ya física. Nothing worse than being on your feet all day with uncomfortable shoes. Porque no hay nada peor que estar sobre tus pies todo el día en zapatos incómodos. So a marketing message for a shoe that's very comfortable is you'll feel like taking a run after a 10-hour shift. Can you repeat that, please? You'll feel like taking a run after a 10-hour shift. You'll feel like you can run a marathon after a 10-hour shift. Oh, okay.
Entonces, el mensaje correcto de marketing sería, vas a sentir que puedes correr un maratón completo aún después de una jornada de 10 horas. Lo siento, chicos, a veces mi inglés es un poquito difícil. Sorry, Robert, sometimes I get lost with English. So does that make sense? Yeah, that actually works. So know your strength, number one. Conoce tu fortaleza, número uno. Tie it into your customer's emotional need. Trata de enlazarlo con la necesidad emocional de tu consumidor. And then develop a marketing message that touches the emotional need. Y entonces desarrolla un mensaje de marketing que toque la necesidad emocional de la persona. Then you'll reach the right customer. Entonces ya alcanzaste al consumidor ideal. Right? So the target market is based on the emotional need of your customer. Entonces, tu target market está basado directamente en la necesidad, está relacionado directamente en la necesidad emocional de tu consumidor. So you got to envision your ideal customer and what they're going through emotionally. Y entonces lo que tienes que hacer es tratar de envisionar a tu consumidor ideal y tratar de entender qué es lo que siente. And then match your strength to their emotional need and then write the marketing message. Y entonces enlazar tu fortaleza más grande con su necesidad emocional. So you want to explore this a little bit more, Jimmy, or you got questions? Que si queremos explorar un poquito más, que si tenemos alguna pregunta. Wow, for me, sometimes we tend to break our heads, and sometimes we try to get more into last week we were saying, into demographics, mm-hmm. into this data that it's there, but it doesn't work. But when you explain it in these 3 steps, anyone can do it. Mm-hmm. Right. Anyone can think around that. Estaba comentando Robert que usualmente nos quebramos mucho la cabeza en tratar de encontrar al consumidor ideal a través de ciertas características, algo que hablábamos la semana pasada, cuando realmente a través de estos 3 pasos es muy, muy, muy sencillo. Robert, almost all people are in digital marketing right now. How can you merge this all the segmentation tools that usually the social media have and make it work? Because sometimes I think people tend to put a lot of words when they are running ads, but sometimes that doesn't work. Le preguntaba a Robert que ahorita que está en tendencia la parte de marketing digital y la parte de pagar publicidad, ¿no? En todos estos motores de búsqueda, de repente hay muchísimas opciones a la hora de hacer segmentación. Entonces tendemos a poner todas las palabras que se nos ocurren tratando de describir, pero realmente en muchas ocasiones nuestros anuncios no llegan de la forma adecuada o a la persona adecuada. How can we merge the tool with this idea? So are you talking about using the targeting tools like on social media? Yeah, like in Facebook ads or Instagram ads or even Google. So let's take example Facebook. Vamos a tomar de ejemplo a Facebook. Vamos a hablar un poquito de herramientas de segmentación. So if you think about the emotional need, Facebook's targeting tools have both demographic information and lifestyle information. Entonces, por ejemplo, hablando de Facebook, tenemos 2 opciones. Normalmente tenemos demográficos y datos demográficos y también tenemos datos de estilo de vida. So they don't necessarily have a tool that targets an emotional need, but they do have demographic and lifestyle information, correct? Yeah. Entonces, algunos entendemos que no hay forma de enfocarte en la necesidad emocional, pero sí tienes estas dos variables de opciones, los datos demográficos y los datos de estilo de vida. So there's definitely demographic information you can use, right? There's age, income, location. So those are still helpful. It's not that demographic information isn't helpful. It's still helpful. Algo que quiere dejarnos claro es que no es que la información demográfica no nos sirva. Sí, nos sirven datos como edad, ubicación, nivel socioeconómico. Son cosas que aún pueden ser ventajosas. And then lifestyle issue could be type of job you have, the books that you read, the shows that you watch, the music that you listen to, people that you follow. And so you can use that information too to come up with a close resemblance of your customer's emotional need.
Pero entonces también tienes muchos datos, como puede ser las series que ven, las cosas que consumen, los intereses que tienen, las páginas que siguen, que te pueden ayudar a orientarlo o aproximarlo un poco más a la conexión con la necesidad, con tu necesidad emocional. So if it's a male, a 35-year-old male that also likes romantic comedies or romantic movies, then that would probably be a good target audience for the restaurant. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo 1 del restaurante, tenemos si tienes a este hombre de 35 años que adicional a esto le gusta ver películas románticas, entonces eso te aproxima a justamente esta persona que está acostumbrada a querer quedar bien y que puede ser un consumidor ideal. And they have a certain income level that they can afford a nicer restaurant. Right. Entonces también puedes ahí seleccionar si tiene el nivel socioeconómico adecuado, ¿no? Para este restaurante. So you just have to be creative of how you look at the tools to kind of come up with a profile, the ideal profile of your ideal customer based on the tools that are available. Entonces tienes que ser creativo para poder describir a tu consumidor ideal a través de la variedad de herramientas que esto tiene. Now, in Google, there are certain types of keywords that you use, right? Ahora, en Google, por ejemplo, hay cierta selección de palabras clave que tú puedes utilizar. So if you target the keyword romantic restaurants, then that's your ideal customer. Entonces, si tú pones en las palabras clave restaurante romántico, ahí estamos llegando a nuestro público objetivo. Or best selection for cars is a good customer for a car dealership, right? O por ejemplo, buena selección de carros. Esas serían buenas palabras clave. Comfortable shoes for working in a restaurant. La palabra clave de zapatos cómodos para trabajo. Eso funcionaría para el restaurante. So those are that will be a little example of how you can use the targeting tools on those platforms. Así es como tú puedes utilizar estas herramientas de segmentación utilizando esto. Robert, but what I found most amazing is that I think that this last part is pretty logical, that you can find the keywords, but still the issue with the right message connect to the emotional need. Because I was thinking in ads that I have run, and maybe I have the important keywords, but at the end, I think that the mistake is on the marketing message, because at the end is what it's going to sell, right? Right. Yep. Yeah. At the end of the day, it is the marketing message that's going to cause them to click. Entonces, algo que le comentaba es que cuando nosotros hemos corrido, por ejemplo, en algún momento anuncios y que a lo mejor es muy lógico lo que nos está diciendo en cuestión de la descripción en palabras clave, pero entonces realmente el verdadero secreto está directamente en el mensaje final, que es el que se le muestra a la audiencia, porque es lo que al final va a hacer que ellos den el clic. Yeah, so you gotta use the combination, the targeting, but also have the right message. Entonces tienes que usar esa combinación. Sí, el targeting, pero estar claro del mensaje que estamos enviando. So the good thing about digital ads is you can get instant feedback if the message is correct. Entonces, la ventaja de los anuncios es que tú obtienes retroalimentación directa si es que el mensaje está bien redactado. You can have 5 ads running at once with variations on the message to see which one gets the most clicks. Entonces, una recomendación es que puedes tener 5 campañas corriendo al mismo tiempo con distintas variaciones dentro del mensaje y analizar cuál es la que está funcionando. Right. And then you can start to zero in on what the right message is. Y entonces puedes ya comenzar a tratar de averiguar cuál es el que tiene el mensaje correcto. Does that help? Yeah, I think that helps. And the recommendation, it's like do A/B testing, right? Because certain businesses tend to launch all their budget and all their meat in just one campaign. Your recommendation is run several and analyze the information that is getting. Yeah, because at the end of the day, it's really an educational guess when we launched a campaign, but you need to observe the feedback from your customer to see what's working, what's not.
Nos está diciendo que efectivamente es mejor el poder correr distintas campañas y no solamente una, porque entonces esto nos permite el poder verdaderamente analizar qué es lo que está pasando con el anuncio y si la gente está siendo responsiva a él. And we'll go into more detail on that in 2 more weeks. Y voy a ir a más detalle sobre este tema en 2 semanas más. Yeah. And next week, we're going to talk about choosing the right marketing approach for your business. Right? Y entonces la próxima semana vamos a hablar acerca de escogiendo la mejor aproximación de marketing para tu negocio. Right. So last week was about pricing correctly. Entonces la semana pasada se trató acerca de poner el precio correcto. Now, today was about finding the right customer and having the right message to them. Hoy de encontrar al consumidor ideal y tener el mejor mensaje de marketing para este consumidor. And then next week is about choosing the right marketing approach. Y entonces la tercera semana se tratará de escoger la mejor aproximación de marketing. And then the fourth week, we'll talk about how to measure success and maximize your marketing effort. Y entonces la cuarta semana vamos a estar hablando de cómo maximizar tus resultados, cómo extender el alcance de tus esfuerzos de marketing. Yeah, so we'll go into a little bit more detail next couple of weeks with some of your questions. Así que vamos a ir más a detalle en un par de semanas acerca de todo esto. Así que ya lo saben, no se pueden perder el episodio 3 y el 4. And ask the audience if they have questions, write it in the comments on YouTube, right? Y pues nos comenta Robert que si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes participar en las encuestas que tenemos, pero también déjanoslas en los comentarios para que él pueda leerlas y sean tema de los próximos episodios. All right, so anything else? No, I think that it was enough for today. So thank you so much, Robert, for being with us here in this live podcast. We're really excited for next weeks. I think that they are going to be amazing. So thank you so much. I'm going to do a quick resume for the people here. Entonces, chicos, el día de hoy hablamos acerca de público objetivo. Entonces, breve resumen. Entiende tu fortaleza, escoge una. Eso fue algo que dijo Robert. Concéntrate en una. Identifica la necesidad emocional de este target market y entonces trata de desarrollar un mensaje que sea correcto y completamente empático, que genere verdaderamente una relación con el otro. Hablábamos un poquito en cuestión acerca de los anuncios, de la segmentación, de los esfuerzos de marketing digital, en cuestión de sí usar las herramientas demográficas y psicográficas, pero al final lo que va a hacer el cierre de venta es estar claros en el mensaje. La recomendación es que corras distintas campañas, que no te enfoques solamente en una cosa, sino que trates de probar variaciones del mismo mensaje en distintos lados para que finalmente puedas empezar a entender cuál es lo mejor, en dónde está siendo responsivo tu audiencia. Entonces, pues también comentarles que estamos trayendo los servicios de Robert Fukui a México, uno de los mejores uno de los mejores consultores de California, ¿no? Que me encanta por su sencillez y de verdad yo he trabajado con él, la forma en la que él aborda los problemas te lo hace ver tan fácil. A veces hay cosas que de verdad resultan un dolor de cabeza como emprendedor y la forma de aproximar de Robert es como él, muy calmada, muy directa, muy concisa, precisa y eso es algo bueno. Entonces tenemos la opción, tenemos paquetes para que Robert pueda diagnosticar tu negocio. La auditoría incluye no solamente que él haga un análisis contigo de negocio, incluye también toda la traducción en caso de que lo prefieras en español. Tenemos traductores que apoyan a esta parte de las consultorías y hay un curso que a mí me encanta llamado Marketing Made Simple. Este curso aborda justamente los fundamentos de marketing que todo emprendedor o dueño de negocio debe de saber en orden de él poder desarrollar sus campañas, poder contratar a una persona de mercadotecnia o poder contratar una agencia y poder comunicarse adecuadamente. Esto lo hemos experimentado nosotros con clientes. A veces la comunicación entre el cliente, entre el negocio y la agencia o el mercadólogo se puede volver muy confuso, se pueden dar muchos malos entendidos. Esta herramienta te va a ayudar a poder entender los fundamentos que requieres para poder comunicarte adecuadamente y transmitir la información o bien correr tú mismo tus propias estrategias de marketing. Así que pues los estaremos
esperando. Ahí puedes agendar tu cita diagnóstico en el QR en pantalla, o bien ahí están los números telefónicos, siendo el primer número que aparece el oficial de Uhuru y el número de abajo directamente mi teléfono directo para poder platicar. Además, por favor, vamos a estar subiendo micro contenido de todo esto que estamos hablando, entonces síganos en nuestras redes sociales. Robert, thank you so much for being with us again this week. You're welcome. My pleasure. See you next week. Mi placer, nos vemos la siguiente semana. Entonces, que tengan un buen día. Yo fui Jan Rosales y nos vemos en el siguiente Uhuru Podcast. Pásenla bien. Bye, Robert. Bye.